Hola, mi nombre es Mario Alvarado Gutiérrez, soy licenciado en Contaduría Pública y actualmente soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación empresarial aplicada para optar por el grado de máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. No cabe duda que el 2020 ha sido un año que marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. La propagación del virus COVID-19 generó una pandemia a nivel mundial, cambiando la forma de vivir y trabajar de todo el planeta. En Costa Rica, el primer caso por coronavirus se dio el 20 de marzo del 2020 y a la fecha de la finalización de esta investigación, el país ya registraba 45.680 casos confirmados y lastimosamente 469 muertes. Las relaciones tanto sociales y económicas se han visto fuertemente afectadas en todo el mundo. Al igual que en la mayoría de países, Costa Rica se encuentra en una recesión económica. Según datos del INEC del 6 de agosto del 2020, el desempleo alcanzó un 24%, lo que equivale a alrededor de 551.000 personas desempleadas. Cada uno de nosotros se ha visto afectado por las distintas medidas de restricción, tanto social, así como de movilidad, pero es la industria en general la que ha llevado la peor parte y prueba de ello es el cierre temporal de muchas actividades económicas que han traído consigo problemas como la suspensión de contratos de trabajo, despidos y cierre de establecimientos comerciales. Esta investigación se centra en un sector muy específico que son los restaurantes pymes de Costa Rica. Según CACORE, las medidas restrictivas a este sector han provocado el cierre de 8.550 restaurantes, dejando a 121.000 personas desempleadas. En base a lo anterior, se crea la siguiente pregunta: ¿cuáles son aquellas estrategias de innovación que podrían aplicar los restaurantes pymes para poder ser rentables y adaptarse rápidamente a los cambios provocados por la pandemia del COVID-19? Para atender el problema dado a conocer, se cuenta con el siguiente objetivo general. El principal objetivo de esta investigación es darle al empresario restaurantero estrategias financieras viables que le permitan subsistir ante esta situación y poder ser rentables. Por otra parte, los objetivos específicos del presente artículo es entender las necesidades del empresario restaurantero. Segundo, conocer los impedimentos que tiene para hacerle frente a la crisis. Y en tercer lugar, conocer las características generales de su actividad para poder ofrecerles alternativas innovadoras, pero a su vez viables, que puedan ser puestas en marcha en un corto y mediano plazo. La justificación de esta investigación se basa en la importancia que tienen los restaurantes en la economía costarricense, los cuales aportan un 1.76% del Producto Interno Bruto y generan 228.000 empleos directos, esto sin contar con todos aquellos empleos indirectos que genera el sector. Esta investigación pretende darle soluciones que puedan ser implementadas durante esta pandemia y evitar con ello que más restaurantes cierren sus puertas. La revisión bibliográfica nos permite fundamentar el diseño del estudio, el análisis de datos, sus conclusiones y recomendaciones. Según la Enciclopedia de Turismo, Hotelería y Restaurantes, un restaurante es considerado como aquel establecimiento público donde a cambio de un precio se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo lugar. A su vez, el concepto pymes, según la Caja Costarricense del Seguro Social, clasifica a las empresas según su tamaño, por lo que los restaurantes pymes son aquellas microempresas de 1 a 5 trabajadores y pequeñas empresas de 6 a 30 trabajadores. Adicionalmente, los ordena según el sector comercial y para nuestro caso de estudio, los restaurantes se clasifican en el sector de servicios. La metodología de la investigación es descriptiva porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analicen. De este modo, se busca identificar las necesidades que los restaurantes están enfrentando durante la pandemia. A su vez, el enfoque de la investigación es cuantitativo, por cuanto se busca medir algunas variables sobre la situación que enfrentan los restaurantes del país y las necesidades e inconvenientes que están teniendo para poder mantenerse en operación. De esta forma, se pretende analizar diferentes características que nos permita comprender dichas necesidades y con ello ofrecerles alternativas viables para su continuidad. La población de estudio son los restaurantes pymes localizadas en la gran área metropolitana y zonas costeras del país, específicamente Pacífico Norte y Central. Por lo tanto, es una población finita, cuyo tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia.
La recolección de los datos fue llevada a cabo por medio de un cuestionario que se les aplicó a 52 empresarios mediante una entrevista presencial y telefónica. De los 52 restaurantes encuestados, el 100% ya había realizado un análisis financiero de su situación actual. Esto nos permitió determinar por cuánto tiempo podrían continuar funcionando. Los datos obtenidos nos dicen que un 11% menos de un mes, un 38% entre 2 y 3 meses, 37% máximo 6 meses, 6% un año y tan solo un 8% más de 12 meses. Como se puede observar en la gráfica, difícilmente el 86% logre continuar abierto por más de 6 meses, si la situación actual se mantiene. Adicionalmente, se tuvo acceso a información sobre la disminución que han tenido en su volumen de ventas. Como se puede observar en el gráfico número 2, esta disminución afectó el 90% de los restaurantes. Sus volúmenes cayeron por encima del 60%, situación que pone en grave riesgo su continuidad operativa. Tan solo un 10% indicó que sus ventas se vieron afectadas entre un 21 y un 40%. La información del gráfico anterior es muy similar a la publicación realizada por el periódico digital CR Hoy el 11 de agosto del 2020. Según datos oficiales de CACORE, para agosto los restaurantes reportan bajas de hasta un 80% en sus ventas y culpan a la restricción. Los datos anteriores son muy importantes para entender la razón por la cual muchos de estos restaurantes han tenido que cerrar. Datos recolectados durante la entrevista nos muestran que los salarios ocupan el primer lugar como los gastos operativos más elevados, seguido de los alquileres con un 23%. Partiendo del dato anterior, se les preguntó qué porcentaje de los ingresos brutos representa todo el costo de la planilla en general. El gráfico número 4 nos da una idea más clara al mostrarnos la distribución porcentual del costo de la planilla del ingreso bruto. Como podemos observar, el 77% del gasto de salario se encuentra entre un 26 y un 35% del total del ingreso, mientras que tan solo el 6% supera el 36% del ingreso. Ante la crisis que enfrentan los empresarios y la urgencia de tomar decisiones, se les consultó qué incentivos consideran ellos necesarios podría el gobierno ejecutar para salvar el sector. El gráfico número 6 resume las principales. Como puede observarse, las primeras 4 sugerencias están plenamente relacionadas a la carga fiscal. Reducción de impuestos municipales, reducción del porcentaje del IVA e impuestos sobre la renta, eliminación de retenciones fiscales del IVA y retención de pagos por datáforo, disminución del porcentaje de comisiones que cobran las entidades bancarias por el uso del datáfono, reducción del costo del servicio eléctrico y del servicio del agua, ampliar los horarios de apertura y sobre todo no cerrar los fines de semana. Señalan que es necesario eliminar la restricción vehicular los fines de semana para que los clientes puedan ir de forma segura en sus propios vehículos. Sin duda alguna, la situación es compleja para el sector. Las restricciones de horarios para que los restaurantes operen con normalidad trae consigo una caída del turismo nacional. Costos de operación elevados como la planilla, alquileres e impuestos fiscales han hecho que la gran mayoría haya tenido que cerrar y otros recurrir a la suspensión de contratos de trabajo, trayendo consigo desempleo a muchas familias que dependen de esta industria. La principal razón que ha generado la crisis en el sector son las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio de Salud. Los resultados indican que el cierre inicial que se dio en los establecimientos, anudado a las limitaciones en los horarios de apertura, cierre de playas y la restricción vehicular, generaron que las ventas cayeran por encima del 60%, haciendo casi que insostenible la operación. Uno de los objetivos específicos de esta investigación era conocer las necesidades del empresario. Estas necesidades fueron mencionadas anteriormente en detalle, pero se resumen en reducción de impuestos municipales y fiscales. Una reducción temporal del impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta les permitiría mayor flujo de efectivo y una reducción del precio de venta del menú que va a incentivar el consumo del cliente. El segundo objetivo específico habla sobre los impedimentos que están teniendo los restaurantes para afrontar la crisis. Básicamente, se resume en lograr una mayor apertura. Se recomienda al gobierno central y gobiernos locales una mayor flexibilidad para permitirles a este sector salir del estancamiento económico. El gobierno debe ser partícipe de una acción solidaria con el sector privado, proveyendo incentivos fiscales temporales como una disminución del IVA y renta, mientras la actividad vuelve a la normalidad.
Una disminución de estos tributos ayudaría en abaratar los costos de los restaurantes, aparte que incentivaría el consumo en la población, y esto traería consigo que muchas personas despedidas o con suspensión del contrato de trabajo vuelvan a incorporarse al sector productivo del país. El tercer objetivo específico está relacionado con las características generales de la actividad y cómo poder ofrecerles alternativas viables que puedan ser puestas en marcha a corto y mediano plazo. Estas son algunas de las propuestas planteadas. 1. Cumplir las medidas sanitarias. 2. Fortalecer e incentivar el servicio de entrega a domicilio. 3. Buscar alianzas comerciales con otras empresas para lograr mayor cobertura en la comercialización de sus productos. 4. Incentivar la publicidad y promoción por medio de las redes sociales. 5. Promover programas de fidelización del cliente. Finalmente, el objetivo principal de esta investigación es poder ofrecer estrategias que puedan ser implementadas por los restaurantes mientras la pandemia del COVID-19 siga teniendo injerencia en la actividad económica. Estas son algunas de ellas. Análisis de costos de los insumos por medio de una correcta negociación con los proveedores. Readecuar créditos bancarios que posea el restaurante. Esto permite alargar el plazo del crédito y mejorar las tasas de interés, logrando con ello mejorar el flujo de caja. Adaptar el menú a la situación actual. Un menú extenso implica mayor inventario en momentos donde las ventas son bajas, lo cual compromete en gran medida su flujo efectivo. Buscar alternativas de reducción de ciertos gastos, como el del servicio eléctrico. El país ha dado grandes saltos en la generación eléctrica por medio de paneles solares y este medio debe ir poco a poco incorporándose al sector de restaurantes, lo que generaría a largo plazo importantes ahorros del costo eléctrico en la industria en general. El documento completo de esta investigación se encuentra disponible en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Los invito a leerlo. Muchas gracias por haberme permitido presentarles este trabajo de investigación.